Bueno, un cordial saludo a todos. Hoy le venimos a hablar sobre las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial, junto con mi compañero Camilo Murillo y con el que están hablando Santiago Rey. Listo. Entonces empezamos por lo que es la Primera Guerra Mundial, como las consecuencias que dejó y la Gran Depresión. Empezamos con entonces la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Esta se dio de 1914 a 1918 y los motivos de su inicio fueron más que todo eh, el imperialismo de las potencias europeas y ese expansionismo que tenían. Eh, y acá resaltar de los hechos económicos lo que es los bonos de guerra que tenía Estados Unidos para financiar su guerra, ya que se comercializaban y se prestaban bonos para eh, financiar y llevar a cabo esta guerra. Y gracias a estos bonos muchas personas del común se empezaron a volver ricas y además Estados Unidos logró conseguir influencia y hacer dependientes a varias potencias de Europa. Además que al finalizar esta guerra, eh, los países perdedores quedaron un poco sometidos hacia la voluntad de los ganadores y esto se puede ver en el Tratado de Versalles. Bueno, el Tratado de Versalles, ¿qué fue? El Tratado de Versalles fue un tratado que se le hizo a los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, en el que se destaca Alemania. Eh, Entonces, el Tratado de Versalles le puso varias condiciones a Alemania, entonces esto llevó a que se endeudara y para poder pagar todos esos gastos y al menos Alemania no se vio tan destruida, no se vio como tan sumida en la guerra como si le pasó por ejemplo a otros países como Francia, que se volvieron dependientes de esos préstamos estadounidenses ellos eh, que ellos hacían a Europa. Entonces al final resultó una Europa dependiente de Estados Unidos. Entonces se empezaron a comercializar con bonos. bueno, también vengo a hablar de la Gran Depresión. La Gran Depresión sucedió en 1929 y sus causas fueron porque la gente normalmente compraba acciones y debido a una desconfianza empezaron a vender las acciones y el mercado de bolsas empezó a explotar y eso hizo que el mercado se colapse, literalmente. Eso sucedió, eso fue lo que causó la Gran Depresión. Entonces tenemos que esta Europa dependiente de Estados Unidos de pronto dejó de recibir este dinero que les llegaba, ya que hubo una gran crisis económica en Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, el catástrofe, todo se fue abajo. Entonces, esta pérdida de influencia de Estados Unidos y esto en realidad crea una desconfianza entre los pueblos perdedores de la Primera Guerra Mundial. Ellos se sentían humillados y además sentían que esas penas que les habían puesto por haber perdido la primera eran muy abusivas. Entonces esto llevó el, a sentir estas ideologías totalitaristas y de extrema derecha. Entonces el primer caso que pudimos ver fue el de Benito Mussolini, que ascendió en Italia. Entonces se le conoció como la Italia fascista, ya que cogía como varios elementos de lo que era ese fascismo
de ese fanatismo hacia la antigua cultura romana. Podemos ver también a Adolf Hitler, pero él estaba un poco más hacia una ideología propia y agrega otros como características como la superioridad racial. También otro que se les unió a su lucha bajo el mismo eje, la misma facción, fue Hirohito con la Japón imperialista, pero pues como su propio nombre lo dice, pues imperialista, entonces sus motivos fueron más algo de expansionismo y lo que fue el imperialismo, no tanto por una ideología sí, fascista o eh, social, como si no fueron las anteriores. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, lo que era el Minecraft, que es el libro que empieza a plantear las ideas de Adolf Hitler de cómo llevar a cabo su plan para Alemania y las acciones que va a tomar. También funda lo que es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el cual arrasa con las elecciones en Alemania y los pone en el poder, y una vez con esto él pone básicamente una dictadura, ya que pasa a tener el control sobre todos los órganos y prácticamente sin encontrar casi oposición. Bueno, entonces acá hay que hacer como un pequeño diferencia entre el nacionalsocialismo y el fascismo, ya que el nacionalsocialismo empezó un poco como, sí, como tiene unos orígenes bastante similares al fascismo, y dicho utiliza lo que son las empresas, pero usa las empresas como para llevar a cabo su fin, que es la guerra. Una vez se gane la guerra, la idea es pasar por ese paso del socialismo, que es literal volver como todo propiedad del Estado, pero pues no llegó hasta ese punto porque solo pasó por la primera fase, que era la guerra, que ahí fue donde utilizó las empresas y la industria Alemania. Y el fascismo es más como esa identidad de superioridad, de proteccionismo que tiene hacia lo propio, hacia su propia industria, pero sin estas matices de lo que es el nacionalsocialismo, sin tener como esta evolución que sí quería hacer Hitler. Entonces estos llegaron a conseguir el apoyo del público y en general de la industria y los medios de producción de sus países. Por ejemplo, lo que fue Alemania, gracias un poco al antisemitismo, ya que muchos alemanes decían apoyar esta causa del antisemitismo con la intención de que, por ejemplo, si tenían un vecino y el vecino tenía terrenos, que se demostrara que era un judío y que esos terrenos se los dieran a la persona que por así decirlo, lo reportó, lo echó al agua. Y también un poco influenciados por esta cultura que llevaba desde hace cientos de años, desde la Edad Media, del antisemitismo y un odio profundo de Adolf Hitler y de los nazis hacia las ideas del fascismo, y pensar que todos son como un grupo organizado y quiere tomar el poder. Entonces acá esto se puede ver en la teoría del poder económico del judaísmo, que pues dice básicamente que los judíos se empezaron a apropiar de grandes sectores de la economía y influenciar los bancos para hacerse con gran parte del poder. Incluso llegaron a promover ideologías como lo es el comunismo, ya que podemos ver que algunos promotores del comunismo pues son judíos y pues desarrollaron toda esta idea. Y lo otro que llegó a recibir el apoyo fue el anticomunismo que ellos profesaban, ya que pues muchos terratenientes y personas dueñas de la industria pues no se sentían identificados con esta ideología y creían que si llegaba a ocurrir una revolución comunista se les iba a expropiar y se les iba a quitar todas sus propiedades, es la redundancia. Entonces empezaron a apoyar
fuerte todas estas ideas ultranacionalistas y extremistas, y podemos verlo en el apoyo que le brindaron varias empresas al, a los nazis o incluso a los italianos. También se pudo ver incluso con los japoneses, empresas de coches. Podemos ver BMW, Bayer, Bosch, Manta. Los creadores de Adidas y Puma también crearon botes para el ejército alemán y así. Bueno, entonces con base en esto podemos llegar al punto de la guerra prebélico, que ya es cuando ya se empiezan a haber tensiones y ya en Alemania empieza a hacer reclamaciones que la llevan a realizar como invasiones y a desarrollar su propia industria. Gran parte del incentivo de estas invasiones era adueñarse de las industrias de los otros países o obtener sus recursos, como lo era por ejemplo los minerales suecos, sí, hierro y todos esos metales preciados. Entonces también había un trasfondo económico de querer obtener los recursos del otro. Y después de esto ocurrió la guerra total, que ya es el momento en el que la guerra se intensifica, ya que Alemania decide invadir a la Unión Soviética, y además de eso Japón decide atacar Pearl Harbor. Entonces Estados Unidos termina entrando en la guerra y realizando bloqueos económicos a estos países que hacían parte del eje. O sea que les tocó desarrollar su propia industria, desarrollar nuevas tecnologías, como lo era el petróleo sintético, petróleo creado por los mismos alemanes para que ellos mismos los puedan usar sin tener esas restricciones de los otros países. Bueno, pero después la guerra se fue decantando hacia el lado de los aliados, y poco a poco el eje empezó a perder tanto por el Pacífico, por África, por Rusia, por el Atlántico. Y entonces, en vista de que ya se estaba terminando la guerra, se empezaron a revivir esas relaciones internacionales que se habían cancelado por culpa de esta misma. Entonces podemos ver lo que es el tratado de Bretton Woods. Bueno, el Tratado de Bretton Woods se da el 1 de julio de 1944 con el fin de establecer normas a cumplir en las relaciones comerciales. Una de las características de este tratado fue que se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aparte de eso, tuvo acuerdos con Estados Unidos para que el precio del oro quede en $35 la onza, y hizo que la moneda del dólar se volviera más fuerte frente a todo el mundo. Entonces, básicamente lo que logró el tratado de Bretton Woods fue estandarizar el dólar como moneda de cambio a nivel internacional, ya que antes se utilizaba el oro, y el oro era el que tenía un país, y si quería comerciar con otro tenían que hacerlo a través de oro o de deudas que se expresaban a través del valor de oro. Entonces el oro estaba constantemente en movimiento. Pero después con Bretton Woods estandarizó que iba a ser el dólar el que con el que se iban a realizar todas esas transacciones, y el oro iba a quedar como una moneda de reserva, básicamente una moneda que se utiliza para garantizar que el valor de otra moneda, o sea, básicamente bajo el oro, Estados Unidos y su reserva federal, por así decirlo, sustentan la vericidad del dólar, porque lo utilizan como un respaldo. Y así fue como el dólar entonces llegó a volverse la moneda internacional
y por eso es que casi todo gira, casi todas las transacciones internacionales giran alrededor del dólar. Bueno, entonces después de esto ya la lo que fue la Alemania cayó a manos de la Unión Soviética. Eh, También se pudo ver la capitulación de lo que fue Japón, perdón, y ya con esto ya se daba por terminada la Segunda Guerra Mundial y pasábamos a la posguerra. La posguerra podemos encontrar una Europa completamente devastada por la guerra más grande que ha habido hasta la fecha, y una guerra que destruyó gran parte de Europa, que dividió familias y que se llevó un montón de víctimas. Y pues al final le tocó fue a los supervivientes empezar a ver cómo reconstruían esto, y para eso necesitaban pues ayuda externa, necesitaban el financiamiento de los países vencedores, ya que pues se vivían bastante en miseria, unos años muy duros para lo que fueron esos pueblos víctimas. Y ahí podemos ver por ejemplo lo que fue el plan Marshall, que fue el plan de Estados Unidos para invertir en los países víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y que se vieron bastante eh, perjudicados. Entonces también era un poco una competencia contra la Unión Soviética por, por ver quién apoyaba y quién tenía más influencia, porque después de todos los países pues tenían toda su industria destruida después de toda una guerra, así que les tocaba simplemente endeudarse con Estados Unidos o con Reino Unido, no tenían más opción. Así que así poco a poco Estados Unidos fue ganando influencia y los países europeos terminaron con deudas gigantes, pero con esa influencia de Estados Unidos. Después está pues la Guerra Fría, que fue como una de las consecuencias que dejó, ya que dejó un mundo polarizado y dividido por una cortina de hierro que básicamente dividió a familias y a general a países bajo una ideología que sí capitalista y que sí comunista o socialista. Y pues esto nos dejó varios peligros, como lo era esa tensión nuclear, también esa competencia económica por ver quién era el que tenía la mejor industria, quién era el que podía llevar primero al hombre a la luna. Entonces las conclusiones económicas pues podemos dejar un poco el colapso demográfico y lo que son las víctimas humanas, ya que esta fue la guerra más mortal, murieron aproximadamente 70 millones de personas, y podemos notar que hubieron muchísimos, pero muchísimos civiles a comparación de las anteriores guerras que se habían vivido. Entonces esto fue un bastante retraso hacia la demografía de Europa, y también pues todas esas pérdidas materiales. También está la migración, ya que hubo bastante migración por parte en especial de países como lo fue Italia, y Alemania. Muchos decidieron emigrar hacia Latinoamérica, algunos por persecución de las dictaduras o por persecución de los aliados, otros simplemente por buscar mejores oportunidades o querer simplemente huir de la guerra. Después está el incremento que incrementó ese deseo independentista y anticolonialista que ya empezaba a ganar un poco de fuerza, ya que con la Segunda Guerra Mundial muchos países europeos perdieron su influencia en sus colonias, y estas colonias empezaron a pedir más su libertad y a exigir derechos y soberanía. También estuvo el planeo de la creación de un estado para el pueblo de Israel, ya que se consideraron como víctimas, entonces decidieron crear un estado en Medio Oriente. También podemos
estudiando estas causas económicas y todo esto, podemos darnos cuenta cómo fue que Estados Unidos llegó a ser la potencia número uno y en convertirse y en que su moneda llegara a ser la moneda más importante, al menos para realizar transacciones, o al menos la moneda que se utiliza eh, para, para medir para medir y como estándar internacional. Y también nos deja como lo que son el desarrollo de inventos, ya que la Segunda Guerra Mundial, en general las guerras, se habla de que siempre es una oportunidad para fomentar las ciencias y lo que son la tecnología, y así desarrollar muchas nuevas tecnologías que al final, aunque tienen un propósito bélico, tarde o temprano terminan llegando a la gente del común y terminan como mejorando un poco nuestro estilo de vida. Tienen pues un trasfondo algo oscuro detrás, porque en general no se suelen crear para propósitos positivos, pero pues siempre son avances tecnológicos, inventos que son impulsores de la economía. Y por último, podemos decir que nos dejó esta dolorosa parte de lo que es saber que el ser humano puede destruirse a sí mismo con un solo botón, y como esa fuerte influencia que tiene la industria armamentística sobre las decisiones del mundo y los países. Saber que hemos llegado a ese punto en el que nos podemos destruir a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado y gracias.